Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, último lunes del mes de febrero, 27 de febrero, vamos a continuar con el tema número 8 de nuestro curso, la oración de intercesión. Hoy día vamos a abordar la segunda parte de lo que hemos empezado la semana pasada, sobre la única mediación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para aquellos hermanos que tengan su Biblia a la mano, vamos a abordar esta reflexión desde el mismo texto escriturístico de la semana pasada. Voy a utilizar Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. La enseñanza que vamos a desarrollar es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, segunda parte. Hoy día entonces estaremos concluyendo este tema interesantísimo sobre la mediación, para que a partir de la próxima semana vayamos desarrollando algunos puntos que son prácticos respecto al tema de la intercesión, como por ejemplo, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la compasión, vamos a explicar por qué a veces Dios no nos escucha. Es decir, vamos a hablar de la providencia de Dios, entre otros elementos que son importantes considerar respecto a este tipo de oración. Y pues bien, vamos a comenzar esta noche abriendo nuestro corazón a Jesucristo, entregándole todo lo que pueda haber en este corazón nuestro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a entregarle nuestro corazón a Jesús, a introducir nuestro pequeño corazón en la llaga del corazón de Cristo, y vamos a introducir nuestro corazón con todo lo que pueda haber en esta noche en Él. Preocupaciones, inquietudes, fastidios, con todo lo que hay adentro de nosotros, para que así sea Jesús quien moldee, quien transforme, quien cure, quien encienda nuestro corazón. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú
solamente tú, lo mejor que hay en mí. Permite, Señor, que en esta noche podamos adorarte. Permite, Señor, que en esta noche podamos, desde lo más hondo de nuestro corazón, poderte invitarte. La alabanza y la honra que tú te mereces, Señor. Venimos esta noche cansados. Venimos, Señor, golpeados por las circunstancias de la vida, pero sobre todo venimos ante ti, confiados de que tú oyes nuestras plegarias y que tú, Señor, sabrás confortarnos en medio de todos nuestros esfuerzos. Tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor, lo mejor que nos ha podido pasar. Y hoy lunes, en que comenzamos esta semana laboral, queremos alabarte y bendecirte a ti, Señor. Dejar en ti todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, porque tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Venimos a adorarte, oh glorioso Jesús. Venimos, Señor, a entregarte nuestra alabanza, porque grande eres tú, Señor. Recibe nuestra adoración. Con todo el corazón vamos a decirle a Jesús una vez más que Él es lo mejor de nuestra vida. Eres tú y solamente tú. Díselo al Señor. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Una vez más, vamos a declararlo. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú
tú, lo mejor de mi vida eres 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 tú. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, oh buen Señor. Ante tu presencia traemos el fruto de nuestros labios, celebrando tu grandeza. Ante ti traemos nuestro corazón que quiere humillarse, Señor, que quiere adorarte, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor, porque reconocemos el inmenso amor que nos has tenido, pues como dirá el apóstol, Él me amó y se entregó por mí en la cruz. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Recibe nuestras plegarias, Señor. Recibe mi corazón que quiere adorarte. Recibe mi corazón quebrado, cansado, desanimado, pero que en medio de todo quiere adorarte. A ti, oh bendito Señor, oh sagradísimo corazón de Jesús. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, díselo, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú. Gracias por hacer mejor nuestra vida, Señor. Gracias por llegar a nuestra vida, Señor. Y en la confianza de que somos escuchados
por Dios, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito seas, Padre bondadoso, Padre misericordioso, que nos has mirado con bondad, con compasión, y por eso has enviado tu Hijo al mundo para salvarnos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres conocedor de nuestras luchas, de nuestro esfuerzo, pues tú, Señor, eres quien nos anima cada día a continuar. Pues como dice la Escritura, tú que ves en lo secreto, tú nos recompensarás. Te alabamos y te bendecimos en esta noche santa y gloriosa, Padre, en la que con toda humildad te pedimos que nos concedas la gracia de ser liberados de todo mal. Libéranos, Señor, del mal que se manifiesta de manera física, de manera psíquica o espiritual. Libéranos de la enfermedad, de todo maleficio, de toda forma de desgracia. Libéranos, Señor, de la tentación, de la angustia, de la tristeza, del miedo, de la desesperación. Concédenos, oh Dios santo, glorioso y bendito, que ante tu divina presencia esta noche entre nosotros que te invocamos con sincero corazón, concédenos la gracia, Señor, de caminar siempre en tus caminos llenos de alegría. Te alabamos y te bendecimos, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Tú que has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú que has venido, Señor, por la oveja descarriada para hacerla tornar. Tú que has venido por la oveja débil para robustecerla. Tú que has venido, Señor, por la oveja enferma para sanarla. Ten misericordia de nosotros. Tú que eres el pastor, tú que eres el guardián de nuestra vida, ven y pastoréanos con tu amor. Ven y condúcenos, Señor. Sácanos de ese contexto de desgracia, de esa situación difícil y adversa en la que podamos nosotros encontrarnos. Ven a guiar nuestros pasos en medio de las quebradas oscuras, en medio de valles tenebrosos. Y concédenos, Señor, la gracia de afianzar nuestros pasos por las sendas de la gracia y de la salvación. Amado Jesús, te pedimos que con tu sangre selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos. Sella toda posesión y bien nuestro. Y concédenos, oh Señor, la gracia de quedar santificados en tu presencia. Que tu luz gloriosa, oh Cristo resucitado, que disipe y vence todas tinieblas, sea la que en esta hora ilumine esta asamblea, ilumine este momento, ilumine el lugar donde nos encontramos. Que por tu presencia bendita, toda forma maléfica y perturbadora sea apartada de nuestro lado. Amado Jesús, te pedimos que nos concedas la gracia de poder disfrutar escuchando tu palabra y como los de Maús sintamos arder nuestro corazón conforme nos explicas las Escrituras. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas, Espíritu Consolador. Bendito seas, Espíritu de la verdad. Bendito seas tú, porque eres quien nos ayuda a comprender las Escrituras. Porque eres tú, Señor, quien nos introduce
en la verdad total. Bendito seas tú, Espíritu Santo, porque ahí en donde tú estás hay verdadera libertad. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, porque eres tú quien pone en nosotros tanto el querer como el obrar tratando de agradarte. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, por tu generosidad, porque en esta noche tú vienes a preparar nuestro corazón para que como tierra buena pueda acoger la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada. Bendito seas, Espíritu Santo, que iluminas nuestra inteligencia para que comprendiendo nos convirtamos. Bendito seas, Espíritu Santo, que arrancas toda dureza de nuestro corazón, nos liberas de todo espíritu de incredulidad, de todo espíritu de ceguera y de sordera interior. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, y con toda humildad te pedimos en esta noche que nos concedas la gracia de adherirnos por la fe a las palabras de gracia y de salvación que han de ser proclamadas. Espíritu Santo de Dios, concédenos inteligencia espiritual para poder vivir la fe. Todo esto lo estamos pidiendo por la mediación de la Santísima Virgen. En esta noche a ella nos consagramos, a ella le consagramos nuestras necesidades, nuestras inquietudes y nos confiamos a su poderosa intercesión ante su Hijo Jesús, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la mediación de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, nos sea concedida por sus constantes plegarias el socorro oportuno en el tiempo de la angustia. Oh Santísima Virgen, que por tus purísimas entrañas sea expulsada toda obra de las tinieblas, tú que le pisas la cabeza a la serpiente antigua. Ejerce, Señora, ese poder que Dios te ha dado sobre el maligno enemigo que quiere nuestro mal. Ocúltanos, oh María, en tu manto de su mirada, y guía, bendita Señora mía, nuestros pasos por sendas de santidad, justicia y verdad. Oh María, átanos a tu cintura para que nunca nos alejemos de los caminos de la salvación, ya que a ti te complace que conozcamos más y adoremos más a Jesús, que esta gracia de conocerle más nos sea por tu mediación concedida. Y pedimos la intercesión de los santos del cielo, porque son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Antonio Abad,
ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y pedimos la intercesión a San Miguel Arcángel para que por su mediación seamos liberados de toda acechanza del enemigo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos hecho oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día viernes 27 de febrero a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, último lunes de este mes, vamos a continuar con nuestro curso La oración de intercesión. Hoy día hemos de abordar el tema número 8 y estamos a 3 temas de acabar nuestro curso. Y el tema que desarrollaremos en esta noche se titula Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, segunda parte. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, segunda parte. Y vamos a iluminar esta reflexión con el mismo texto de la semana pasada. Primera de Corintios 2, del 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Hoy día vamos a ir explicando este pasaje escriturístico para entender el aspecto de la mediación de Cristo como mediación primaria y la de la comunión de los santos como mediación secundaria. Pues bien, dice la Sagrada Escritura: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda plenitud y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles, y es en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas sin discusiones. Es palabra de Dios.
Pues bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la semana pasada, los puntos importantes que hemos abordado la semana pasada. Pues bien, decíamos que este pasaje que acabamos de leer, específicamente el versículo 5 y 6, en donde el apóstol San Pablo dirá, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Decíamos la semana pasada que este pasaje de pronto es a veces malamente entendido. Este pasaje es a veces aprovechado por los hermanos protestantes para hacernos ver de que no deberíamos nosotros solicitar plegaria, intercesión alguna, no solamente a los santos, sino a la Santísima Virgen. Y es en ese sentido que algunos dentro de la Iglesia católica también piensan lo mismo. ¿Para qué dirigirme yo a la Santa Virgen María si puedo dirigirme directamente a Dios? Es decir, algunos incluso me dicen, yo sé que ella es mi abogada, pero ¿puedo yo dirigirme directamente al juez que es Jesucristo? Y pues bien, ¿cómo entender desde esta posición la intercesión, la comunión de los santos y sobre todo la mediación especialísima de la Santísima Virgen María? Si aquí el apóstol está enseñando que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Cómo entenderlo entonces? Pues bien, esto es lo que nos hemos planteado tratar de explicar entre el tema de la semana pasada y este tema. Hemos para ello empezado explicando qué es la mediación. Una mediación implica la intervención, es decir, meterse entre dos personas que pueden estar en un contexto de enemistad. Y la intervención tiene el propósito acercar la una a la otra y hacer de que esa relación de enemistad cambie y se reconcilie, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la mediación. En el sentido bíblico, la mediación implicaría intervenir entre Dios y los hombres para acercar a los hombres que están en enemistad con Dios y reconciliarlos. Como diría el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:20, en el nombre de Cristo Jesús, le suplicamos, reconciliaos con Dios. Pues bien, también habíamos señalado algo que es importante en el tema de la mediación, que el oficio del mediador tiene dos cuestiones muy específicas, según la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La primera es juntar, alejar a la parte que está alejada a la otra, ¿no? Y la segunda es unir, es decir, llevar esta unión, este distanciamiento que hubo, llevarlo a un contexto de unión, de relación buena entre uno y el otro. Entonces, juntar y unir es el propósito de la mediación. Repito, juntar y unir. Por eso hemos estudiado en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que hay distintas mediaciones. Hemos enseñado, por ejemplo, que hay mediadores familiares, como Noé, como Abraham, como los patriarcas, etcétera, ¿no? Hemos enseñado también que hay una mediación especial, la mediación de Moisés, que viene a ser una mediación nacional. También hemos enseñado que podemos hablar de los profetas como mediadores, también podemos hablar de los levitas, de los sacerdotes como mediadores, podemos hablar de los reyes como mediadores. Es decir, hay distintos tipos de mediación en el Antiguo Testamento, pero hay un momento en que todo este tema de la mediación llega a un momento culmen, y es a través del cántico del siervo de Yahvé, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, capítulo 42 y todo el capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Y este texto es importantísimo para hablar de Cristo, porque tiene referencia en los 4 evangelios, y esta referencia tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Que sirve para interpretar
la pasión de Jesús, ¿no? Y es en ese sentido que a partir de la explicación de la pasión de Cristo, hemos enseñado que es en ese sentido que Cristo, la mediación de Él es absoluta y perfecta, porque Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Por eso, en ese sentido, hablamos de una mediación única y definitiva, que nos representa ante Dios, que es la mediación de Jesucristo. Y su eficacia radicaría, repito, en que Él es verdadero Dios, en que Él es verdadero hombre. Es decir, Él comparte no solamente la naturaleza divina, sino que también comparte nuestra naturaleza humana. Y según lo que nos enseña San Pablo en este texto de 1 Timoteo capítulo 2 del 5 al 6, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, verdadero hombre, ¿no? Hombre también como nosotros, va a decir el apóstol. Esto supone lo siguiente, que toda esta mediación Cristo la hace como hombre, la hace como hombre. Entonces San Pablo resalta esta cuestión, decíamos, por dos cosas. La primera, porque probablemente es en ese contexto en el que el apóstol San Pablo se encuentra, en que aparece los inicios de una herejía que se conoce como el docetismo, que niega la humanidad de Cristo, en donde se afirma que solamente Cristo tiene apariencia de hombre y no que es verdaderamente hombre. Entonces lo primero que está respondiendo San Pablo probablemente es a esto cuando él dice hombre también como nosotros. Y lo segundo es que el apóstol está subrayando algo, que él es mediador no según su divinidad, sino según su humanidad, según su humanidad. Entonces, muy importante, a partir de esto que hemos dicho, que la base de esta mediación se efectúa gracias a la encarnación. Y esto nos va a servir para poder empalmar y explicar sobre la especialísima mediación de la Santísima Virgen de Nazaret. Entonces, la base de esta mediación que realiza Jesucristo como verdadero hombre está en la encarnación, por la cual Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha asumido nuestra condición humana. Él ha tomado nuestra carne de la carne de la Santísima Virgen y ha asumido nuestra naturaleza para sanarla, para redimirla. Y es en ese contexto que el episodio de la visitas, el episodio de la encarnación, el episodio de la anunciación en el Evangelio de Lucas, este episodio nos muestra algo que es importantísimo, la participación de María de manera clave en la historia de la salvación. Ninguno de nosotros, hijos de Eva, ¿no? Ninguno de nuestra raza, hijos de esta carne, ninguno de nuestra raza ha participado en la historia de la salvación como lo ha hecho la Santísima Virgen de Nazaret. Y esto va a ser importante para lo que posteriormente voy a explicar. Entonces, hasta aquí, quiero que te quedes con esto. La encarnación de Jesús, la base de su mediación. Y es en ese contexto que aparece el papel materno salvífico de María. Es María, por la voluntad divina, positivamente por la voluntad de Dios, es María insertada de manera especialísima en la historia de la salvación de todos los hombres. Entonces, con todo lo enseñado y que acabamos de repasar, hoy estamos listos entonces para poder responder a la cuestión sobre la validez y la necesidad. No solo sobre la validez, si es que es legítimo
es válido pedirle intercesión a los santos, a los ángeles y a la purísima Virgen María. No solamente si esto es válido, sino que si es necesario. Es decir, si esto le aporta positivamente algo a nuestra vida. Entonces, hoy día vamos a explicar esto frente a lo que hemos enseñado hace un par de semanas sobre lo que es el dogma de la comunión de los santos. Entonces vamos a explicar versículo por versículo este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 8. El versículo 1 de este pasaje es importante porque el apóstol va a introducirnos en un contexto litúrgico. Dice este texto de 1 de Timoteo 2, versículo 1. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Entonces, este pasaje arranca de esta forma. El apóstol San Pablo empieza mandando a que oremos todos por todos los hombres. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y esto por qué? Porque el apóstol San Pablo nos pide que oremos por todos. Probablemente nos encontramos en el año 64, cuando esta carta es cursada. Era en aquel entonces en Roma, Nerón el emperador. Y se supone que está en este contexto del incendio de Roma del año 64, en donde se da la persecución de los cristianos. A los cristianos se le termina echando la culpa por ese incendio. Entonces era Nerón el emperador de Roma, y el incendio de Roma en el 64 va a dar subsiguientemente la persecución de los cristianos. Por eso es que en el versículo 2 el apóstol va a decir a continuación que hay que orar por los reyes. ¿Y por qué hay que orar por los reyes? La razón de eso, de orar por las autoridades, es porque su conducta puede traer graves consecuencias al bien de los demás. Y la paz, gozar de una vida tranquila, muchas veces va a depender de quienes nos están gobernando y cómo nos gobiernan. Por eso dice en el versículo 2 el apóstol San Pablo: por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta, con toda piedad y toda honestidad. Entonces nos encontramos en este primer momento en que el apóstol San Pablo solicita a los cristianos que oremos por todos los hombres, pero sobre todo por las autoridades. Estamos entonces en este contexto en donde se nos está enseñando sobre la necesidad de la oración unos por otros. La comunión de los santos. En el versículo 3 y el versículo 4 de este pasaje dice: esto es bueno y agradable a Dios. Atención a esta parte que es muy importante. Esto es bueno. Versículo 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, qué cosa es buena y qué cosa es agradable a los ojos de Dios. Lo bueno y lo agradable a los ojos de Dios es que roguemos por todos. Ese es un acto bueno, y no solo bueno, sino que es agradable a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y para que todos los hombres se salven es necesaria nuestra intercesión. Es necesaria porque a través de nuestra intercesión estamos colaborando con la preocupación que Dios tiene por la salvación de todos. Y es a través de nuestras plegarias que estamos preparando la intervención salvífica de Dios
a favor de los hombres. Entonces, qué importante estos dos versículos, que la intercesión no solamente es buena, sino que es algo que agrada a Dios, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y para ello hay que orar. Como va a decir el gran San Juan de la Cruz, las almas se ganan de rodillas. Las almas se ganan de rodillas. Yo me encuentro en la iglesia con gente que tiene muchos apostolados, que tienen servicios. Encuentro gran diversidad de apostolados en la iglesia. Hermanos que se dedican a la organización, a la planeación. Tienen reuniones, tienen juntas, tienen retiros de trabajo. Planean, organizan, arman el PowerPoint, arman de pronto el esquema del trabajo. Todo lo preparan perfectamente, pero se olvidan de una cosa: de orar por su servicio y orar por los que ese servicio va a llegar. Por los que a ese servicio ha de llegar. Entonces, esa es la falta o el problema, la gran ausencia que hay en muchos servidores en la iglesia. Que pueden planear, que pueden organizar, que pueden preparar, pero la pregunta es ¿cuánto están orando por aquellos a los que ese servicio se va a dirigir? ¿Cuánto están orando por aquellas personas que se van a ver beneficiadas de ese servicio? Entonces, antes que la acción, es primero la intercesión. Grábate eso en el corazón. Por eso, esto es interesantísimo, lo que nos está enseñando el apóstol, nuestro Salvador. Quiere una obra buena de nosotros, una obra que entre muchas, esta va a agradar su divino corazón. ¿Y cuál es? De que oremos por aquellos hermanos a los que se les va a comunicar la buena nueva. Oremos los unos por los otros. Y esta oración es en ese sentido, se hace necesaria, porque se vuelve de esta manera colaboradora de los planes salvíficos de Dios a favor de los hombres. Si se quiere que todos los hombres se salven, debemos orar por las prostitutas, por los adúlteros, por los homosexuales, por los homicidas. Debemos orar por los que viven en pecado, por los que viven en tibieza, por los que no tienen un corazón fervoroso. Debemos orar por aquellos que tienen un corazón endurecido. Debemos orar por todos los hombres. Debemos orar por los sanos, por los enfermos, por los ancianos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, los casados, los solteros, los que pueden tener hijos y los que no han tenido hijos. Debemos orar por todos los hombres. Debemos orar por todos los hombres. El rogar por todos se presenta como algo bueno que se inserta dentro del plan salvífico de Dios. Es decir, Dios cuenta con nuestras plegarias para alcanzar la salvación a muchísimas personas. Qué importante que esto lo vayamos descendiendo de la mente al corazón. Tu oración por la salvación de otros está haciendo falta. Este fin de semana tuve la bendición de dar un retiro a un grupo de personas muy agradable y a estas personas le estaba yo encomendando mis misiones, no solamente las que tengo acá en Lima, las que tengo en Chiclayo, las que tengo en Ica, pero sobre todo las misiones que tengo en Europa, que me toca ir de misiones por allá entre abril y mayo. Me toca ir a 5 lugares en Alemania, me toca ir a 2 lugares o 3 lugares probablemente en Suiza y a un lugar en España. Entonces, siempre pido oración por las misiones, porque esto es necesario. Y no solamente necesario, es agradable a Dios que oremos por la salvación de todos los hombres. Esta es una enseñanza importantísima
sobre el deber, la necesidad y la eficacia de la oración de intercesión que nos lleva a colaborar con la voluntad salvífica de Dios. Entonces es en ese sentido que orar por la salvación de otros es un deber, es una necesidad y de pronto es algo eficaz, a través de lo cual Dios nos pide de esta manera colaborar con su divina voluntad. El razonamiento de Pablo, una vez explicada la razón por la cual debemos nosotros orar unos por otros, esto es lo primero que acaba de explicar Pablo. Lo segundo que va a decir en el versículo 5, el versículo controversial para nuestro tema, explicarlo. Este versículo 5, entonces aquí el apóstol San Pablo quiere ir más allá, hablarnos de la mediación, nos va a explicar algo más sobre la intercesión. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Pues bien, al decir que Él es el único mediador, no significa que la mediación de Cristo excluya las demás mediaciones. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque si no, no nos diría que colaboremos, que cooperemos en orden de la salvación de los demás con nuestras súplicas, con nuestras plegarias. Si solamente en ese sentido, nada más el apóstol dijese, no, ustedes no oren, su oración no sirve, su oración no va a ayudar, o la oración de los santos, de los ángeles, de la Santísima Virgen no ayudaría, de pronto no se nos pediría que colaboremos, que a esta mediación única de Jesucristo nos sumemos todos. Esta es la enseñanza de fondo del apóstol. Cuando él dice, repito, ¿no? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Repito, en primer lugar, esto no significa que la mediación de Cristo excluya las demás mediaciones, tanto la de los santos, tanto la de los ángeles y la especialísima mediación de la Santísima Virgen. Jesús es el único mediador, ciertamente, pero en él todos los demás colaboramos, cooperamos con esta única mediación de Cristo. Por eso, sobre la mediación de los santos, voy a decir varios textos, se va a encontrar Santiago capítulo 5, versículo 16, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, Apocalipsis 6, 9, Apocalipsis 8 del 3 al 4, Apocalipsis 18 del 18 al 20. Es decir, hay varios pasajes que sustentan la mediación de los santos. Hay varios pasajes. Entonces, todas estas mediaciones, la de los santos, la de los ángeles y la de la Santísima Virgen, todas estas mediaciones suponen la mediación de Cristo. Por eso nuestro Señor dijo en Juan capítulo 16, en el versículo 26, lo siguiente: aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Mira lo que dice. Mira este texto, lo precioso que dice. Juan capítulo 16, versículo 26. Juan capítulo 16, versículo 26. Dice, aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Es decir, vamos a explicar esto. La mediación de Cristo al Padre. ¿Cómo es la mediación de los santos? Es junto con Cristo al Padre.
unida a la de Cristo, no separada de Él, no independiente de Él, sino completamente dependiente a la mediación de Cristo. Todos colaboramos con esta obra redentora realizada por Jesucristo de una vez para siempre y colaboramos uniéndonos a Él y con Él elevando nuestras plegarias al Padre a favor de todos los hombres. La carta a los Hebreos, capítulo 7, del 24 al 25, dirá lo siguiente: pero éste posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Por él se llega al Padre. Por él se llega al Padre. Le preguntaron al Señor: Señor, muéstranos el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por él se llega al Padre. Entonces, todos los santos, todos los ángeles y la Santísima y Purísima Virgen María, todos juntos con Cristo, en él y por él, están intercediendo al Padre. Están intercediendo al Padre. Entonces, Jesucristo, por ser verdaderamente hombre, por ser verdaderamente Dios, por ser hombre Dios, tiene un título único, único mediador. Y es en la medida en la que nos asociamos, atención a esta parte que es importante, es en la medida en que nos asociamos a Él que podemos interceder unos por otros, asociados a Él, en colaboración con Él, dependientes de Él. Es en esa medida que podemos interceder unos por otros. A este tipo de mediación se le conoce como mediación secundaria. La mediación primaria es la de Jesús ante el Padre. Y nosotros, como unidos a Cristo, asociados a Cristo, colaborando con la obra de Cristo, realizamos una mediación secundaria. Jesucristo, por lo tanto, será el mediador principal y los demás seremos mediadores secundarios en tanto y en cuanto nos unimos a Jesucristo. Mediadores subordinados a Cristo, mediadores orientados, ordenados hacia Él, y mediadores completamente dependientes de Él. Entonces, muy importante esto. Muy importante esto. Cooperamos dispositivamente con nuestra voluntad, con nuestra libertad, con todos nuestros actos buenos. Colaboramos dispositivamente con todo nuestro ser a la salvación de los demás en la medida que nos unimos a Jesús. Pongo un ejemplo bastante sencillo. Hay gente que se encomienda a mis pobres oraciones. Hay personas que me piden orar por situación de enfermedad, crisis familiar o algún problema. Hay gente que se me acerca y me da un papelito con el nombre o con la circunstancia por la cual se desea que ore. Y es en esa medida que yo esas intenciones las ofrezco a través de mi oración, a través de mi ayuno, a través de mis mortificaciones, a través de toda la disposición de mi voluntad y de mi libertad, las ofrezco a Cristo para que de Él se derrame la gracia a favor de esos hombres, de esas personas por las que se está pidiendo oración. Entonces, la mediación que a mí se me está pidiendo no es porque yo tenga un poder, no es porque yo voy a distribuirle a esa persona una gracia,
no es que yo tenga algo que darle a esa persona, sino que es en ese sentido que yo recolecto las plegarias de otros para presentárselas al Señor y para suplicar su favor a favor de estas personas, ¿no? Suplicar su gracia a favor de estas personas. Entonces es en ese sentido, escucha bien, que somos mediadores subordinados a Cristo, mediadores ordenados a Cristo y mediadores dependientes de Cristo. Así es la intercesión y la comunión de los santos. La de los santos, la de los ángeles y de la Santísima y Purísima Virgen de Nazaret son mediaciones secundarias. Entonces, ahora, es importante, una vez explicado este punto, es importante enseñar lo siguiente: que la mediación de la Santísima Virgen ciertamente es una mediación secundaria, pero es una mediación superior a la de cualquier hombre, superior a la de los santos y superior a la de los ángeles. ¿A causa de qué? A causa de su peculiar relación con Cristo, que se basa en su maternidad. Ella es la Theotokos, la Madre de Dios, la Madre de Dios. Ella realiza una cooperación especialísima y única. Atención, ella realiza una cooperación en orden de la salvación de todos los hombres, una cooperación especialísima y única y completamente superior a la que puede realizar cualquier ser humano. No es una cooperación común a la nuestra, no es una cooperación de pronto similar a la que nosotros podamos realizar. Es infinitamente superior porque ella es la Madre de Dios, a razón de su maternidad divina. No solo por generación física, sino también por una cooperación moral. Entonces, esta mediación de María es especialísima, no solamente porque ella ha generado el cuerpo físico de Jesús, como algunos hermanos protestantes no dicen, no, ella simplemente es madre de Jesús, formó su cuerpo nada más, ¿no? Entonces están agregando pues una ruptura, que una cosa es hablar del cuerpo de Jesús y otra cosa es hablar del verbo, ¿no? Es una ruptura, ¿no? Es algo medio reforzado, esforzado para tratar de no aceptar esto de algunos hermanos protestantes. Entonces, ella no solamente tiene esta mediación especialísima por la generación física de Jesús, sino también por su cooperación moral. Por su cooperación moral. Es decir, ella se preparó para ese momento de la anunciación. Ella dio su total consentimiento, porque antes de que se formara el Verbo en las purísimas entrañas de la Virgen de Nazaret, primero ella lo tuvo en su corazón, lo deseó. Por eso el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación del Verbo, de su amadísimo Hijo, quiso que precediera el sí de María. Ella se preparó, ella lo consintió y finalmente, junto con Cristo en la cruz, ella sufrió. La que no sufrió dolores de parto en el alumbramiento de Cristo, sufrirá y con su sufrimiento está cooperando, colaborando de una manera especialísima en la generación espiritual de todos los hombres en la cruz del Calvario, en donde se da el contexto de la maternidad espiritual de María. Muy importante entonces unir la profecía de Simeón, del dolor que sufrirá la Virgen. ¿En qué momento va a sufrir ese dolor que atravesará su corazón en la cruz del Calvario? En el contexto en donde Cristo le dice, Madre, ahí tienes a tu Hijo.
Es decir, Cristo le está pidiendo a la madre que los cuidados maternos que ella aplicó con él, lo aplique ahora en todo discípulo suyo. Por eso es que en ese pasaje del Evangelio de Juan no se va a hablar de María ni de Juan, se va a hablar de la madre y del discípulo. Y no es la preocupación de que Cristo, como algunos dicen, es que María se iba a quedar solita, una viudita, se iba a quedar sola. No, porque si no le hubiera dicho Juan, cuida a mi madre. Y es al revés. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Está pidiendo que entre el discípulo y la madre haya una relación de correspondencia materno-filial, pero se pide a la madre que cuide al hijo. Es en ese sentido estos tres elementos que son importantes. María se preparó. El momento de la anunciación llegó a la vida de María no por un acto fortuito. Probablemente esta mujer, por lo mismo que se nos enseña en el Magnificat, es una mujer que meditaba las Escrituras, que meditaba las profecías, que preparaba su corazón, que oraba. Una mujer que se preparó para Dios y que en el momento propicio, cuando el ángel se le presenta, ella dio su total consentimiento e hizo posible que entrara la salvación a este mundo. Y no solamente su colaboración quedó en ese momento, sino que ella acompañó a Jesús en todo su ministerio, haciéndose discípula con los discípulos, para llegar al momento extraordinario de la cruz y con su dolor volver a colaborar, con su sufrimiento volver a colaborar, porque mientras en el altar del corazón de Jesús se ofrecían sacrificios y oblaciones al Padre, en el altar del corazón de María también se ofrecían sacrificios y oblaciones por amor y salvación de todos nosotros. Entonces, por eso van a ser muy importantes dos pasajes de este documento, el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el numeral 56 y en el numeral 61. Yo por un tema de tiempo no lo voy a leer, pero te voy a pedir que lo leas en tu casa. Numeral 56 y 61, del que sacamos 4 conclusiones muy importantes. La primera, la importancia de su sí. La importancia de ese hágase en mí según tu palabra. La importancia de eso. Lo segundo, María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios. María no es un instrumento pasivo. Por eso dice estos numerales que el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación del Verbo el sí de María. María, antes de recibir a Cristo en su vientre, lo recibe en su corazón. Lo tercero que se nos enseña en esos pasajes, que ella coopere en la salvación de todos los hombres a través de la libre participación de su fe y de su obediencia. A través de la libre participación de su fe y de su obediencia. Pudo haber dicho que no. Yo te lo hubiera sido la historia. Pero quiso, con la determinación determinada de su voluntad, colaborar, cooperar, participar de manera activa y no pasiva en la salvación de toda la humanidad. Entonces, el cuarto elemento importante a destacar de estos numerales, Lumen Gentium 56 y 61, coopera ella de forma singular en la redención de los hombres. Es decir, algunos cooperamos de alguna manera. Yo, por ejemplo, a través de mi pobre ministerio dando estas charlitas, ¿no? Algunos cooperarán de una manera, de otra manera. Hay cooperaciones muy importantes, la del apóstol San Pablo, la del apóstol Pedro, cooperaciones muy importantes, la de San Agustín, la de Santo Tomás de Aquino, cooperaciones muy importantes a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la salvación. Pero como la de María, ninguna. Ninguna. Podemos hablar que incluso la cooperación de Pablo, la de Pedro, son muy importantes, pero la primera colaboración que hace posible todas las demás es la de la Santísima Virgen de Nazaret. Entonces, para que pudiera cumplirse esa especialísima misión, María fue la primera en ser redimida. Escucha bien.
Cuando en la carta de los Efesios, capítulo 1, en el versículo del 3 al 4, se nos dice que hemos sido elegidos antes de toda la creación, es en ese sentido que pensemos en María, en la Inmaculada. Dice la Escritura, hemos sido elegidos para permanecer en su presencia inmaculados, sin mancha. Entonces, esto es lo que originalmente ha querido Dios de nosotros, que estemos en su presencia sin pecado, pero entró el pecado del mundo a través de la Virgen Eva. Pues bien, en Efesios 1, del 3 al 4, se nos habla de esto. Entonces, para que esta misión especialísima de María se pudiera dar, ella, a razón de que iba a ser la madre del Redentor, según lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35, ahí hay un simbolismo en todo ese pasaje de que el Espíritu te va a cubrir con su sombra y el poder del Altísimo. Hay un simbolismo que evoca la presencia de Dios y su poder protector sobre ella de manera única. Entonces, muy importante esto. No hay una criatura sobre quien se diga lo mismo como se dijo de María. Entonces se percibe ya en Lucas 1:35 que en ese simbolismo la presencia de Dios y su poder protector es único sobre María. ¿Y esto por qué? Porque el ángel la llama alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es interesante porque cuando Dios llama a alguien a una misión especial, le cambia de nombre. Y desde ahora ya no será llamado Simón, hijo de Juan, sino Pedro. El nombre que cambió en Abraham también. Entonces a María, ¿cómo le llama aquí el ángel? Alégrate, llena de gracia. El ángel, a través de este nombre con el que está llamando a la Santísima Virgen, porque pudo haberla llamado Alégrate María, pudo haber sido llamada así, pero fue llamada la llena de gracia, la saturada completamente del poder y de la presencia de Dios. Y estas palabras con las que el ángel saluda a la Santísima Virgen nos ayuda a nosotros a comprender que ella ha recibido la gracia antes que nosotros. Alégrate, llena de gracia. Llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso ella es la llena de gracia. Es decir, María fue la primera en ser redimida, según el dogma de la Inmaculada Concepción. La primera en ser redimida, la primera criatura en quien se aplica los frutos de la redención. Es decir, los frutos de la redención, la gracia que se ha de derramar por el Espíritu Santo después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, aún antes que ese acontecimiento se diera, el fruto de la gracia es aplicado en la Santísima Virgen. Ahora te explico. El dogma de la Inmaculada, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica 490, enseña que no solamente fue concebida sin pecado, sino que ella nunca pecó. Y lo mismo también en el Catecismo de la Iglesia Católica 493. En María se aplica una redención distinta a la nuestra. Un día un hermano protestante me dijo, hermano, pero la Escritura dice que todos pecaron y a todos nos falta la gracia. Sí, pues, pero ¿por qué el ángel la llamó llena de gracia? ¿Por qué? Porque mientras en nosotros, pecadores, se aplica una redención liberadora que nos libera del pecado, de los efectos del pecado, en la Santísima Virgen se aplicó una redención preservadora del pecado. En ella se efectúa una redención que la preserva del pecado original y en nosotros se da una redención que nos libera del pecado original. La carta de Judas, en el versículo 24, nos da algo de luces al respecto. Judas 24 dice, a él
que es capaz de guardarnos, escucha bien lo que Dios puede hacer, capaz de guardarnos inmune de caída y de presentarnos sin tacha ante su gloria. Entonces aquí nos dice la Sagrada Escritura que Dios puede guardarnos de la caída, inmunes de la caída. ¿De qué caída? La del comienzo, y sin tacha ante su gloria. Por eso, muy importante, desde el primer siglo la Iglesia ya entendía que María era la primera redimida, pero no será hasta Duns Scoto que se entiende y se forma el lenguaje teológico para hablar de esta redención. Por eso, repito, para que María pudiera ser la madre de Dios, para que ella pudiera albergar en sus purísimas entrañas al Santo de los Santos, ella tenía que ser tocada con una gracia especial, tocada de una manera especial. Y es por eso cuando el ángel evita llamarla por su nombre y la llama alégrate llena de gracia, la gracia ha de derramarse en la cruz, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo y por el envío del Espíritu Santo. Alégrate llena de gracia. Entonces, el Señor lo que hace es aplicar en María anticipadamente los frutos de la redención. Y en ella se aplica una redención preventiva, preservadora del pecado. Como dice aquí la carta de Judas, versículo 24, al que es capaz de guardarnos inmunes de caída. María entonces recibe esta gracia. Ella se vuelve inmune a la caída de los primeros padres y presentada sin tacha ante su gloria. Esto es lo que hizo el poder de Dios. Por eso es que cuando el ángel se expresa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Es en ese momento que se le está diciendo a María que lo que ha hecho Dios y la presencia de Dios en ella es especialísima, que el poder protector sobre ella es especialísimo. Entonces, repito, en ella se efectúa una redención que la preserva del pecado del comienzo. Y en nosotros se efectúa una redención que nos libra del pecado. Ahora, por eso es que afirma el catecismo, el magisterio de la Iglesia, afirma de que ella en todo el curso de su vida no cometió pecado alguno. Pudiéndolo haber hecho, no lo cometió. Vivió cada uno de sus días buscando la mayor gloria de Dios. Entonces, la evidencia de todo esto es la manera, repito, como el ángel le llama. Entonces, antes que se manifestara la gracia por la redención efectuada en la cruz para todos los hombres, antes que se manifestara la gracia fue aplicada de manera preventiva en María para que pueda ser la madre del Señor. Como va a llamarle Isabel, que a mí, que venga a verme la madre de mi Señor, la madre de mi Señor. Entonces, la reflexión teológica es la siguiente. La Virgen Eva fue creada sin pecado. Desobedeció a Dios y por su desobediencia entró el pecado en el mundo. La Virgen María viene a ser la nueva Eva. Ella fue concebida sin pecado. Obedeció a Dios y por su obediencia vino la salvación al mundo. Lo que ató la Virgen Eva con su desobediencia, lo desató la Virgen María con su obediencia. Por la Virgen Eva nos vino la condenación, nos vino la muerte, nos vino el pecado. Por la Virgen María nos viene la salvación, nos viene la vida eterna.
Entonces, muy importante esto. Ella cooperó de manera excelentísima y extraordinaria con la obra redentora a favor de todos los hombres. A favor de todos los hombres. Ella colabora en dos momentos muy importantes. En el momento de la encarnación y en el momento de la pasión. Dos momentos muy importantes. Muy importantes. Dos momentos que nos ayudan a comprender que toda ella, a través de los años de su vida, está toda involucrada en la salvación de todos los hombres. No es que dio a luz a Jesucristo y se desentendió. No, se hizo discípula con los discípulos hasta los pies de la cruz. Vuelve otra vez a tener un rol protagónico, pero siempre al lado de Cristo, no independiente de Él, sino dependiente a Él, subordinada a Él, en colaboración, en cooperación con Él. Y es en ese sentido, toda de gracia se nos da a través de ella una intercesión especialísima. Muy importante decir esto. Toda gracia se nos ha dado por medio de María. Toda gracia proviene de Jesús. Si ella no hubiera dicho sí, tú y yo no hubiéramos sido redimidos. Dios esperaba el sí de María. Esperaba el sí de María. Entonces, toda gracia se nos da por medio de ese influjo, por medio de ese sí, por medio de ese sí. Después del pecado original, ninguna gracia nos viene sin la mediación de María. Por eso a ella se le llama también la mediadora de toda gracia. Es decir, el pecado originante cerró los cielos. No se derramaba la gracia. ¿Y qué es lo que hace María? Abre una oportunidad de salvación para los hombres. A través de sus purísimas entrañas es la puerta por donde entra el Redentor a redimirnos. A redimirnos. Y aquí viene lo importante, ¿no? Que si Dios la eligió como medio, como la puerta para entrar en nuestra historia, para salvarnos, ¿por qué no elegirnos nosotros a ella también para entrar en contacto con Jesús, nuestro Salvador? Entonces, de tal manera que la mediación que realizamos nosotros y todos los santos se funda y participa de la mediación de María y se ejerce por medio de ella. Se ejerce por medio de ella. Es decir, todos estamos intercediendo con María ante Jesús, su divino Hijo. Yo un día tuve una experiencia hermosa de esto, ¿no? Una experiencia hermosa de sentir cómo la Virgen Purísima intercedía por mí ante su Hijo. La Santísima Virgen tiene una mediación singular porque ocupa el medio entre Dios y los hombres, porque hecha Madre de Dios toca los confines de la divinidad. Madre de Dios toca los confines de la divinidad y por su condición de criatura permanece infinitamente distante de Dios, pero a la vez cercana a nosotros, a nuestra raza humana. Entonces, de todas las criaturas, María es la más cercana a Jesús. Esta característica de la mediación de María, o esta mediación de María, tiene unas características importantes. La primera es, no es principal, es secundaria. La segunda es, no es absolutamente necesaria, sino solo porque Dios positivamente la quiso. Dios quiso la mediación de María a favor de los hombres. Es en ese sentido que no es absolutamente necesaria, pero es muy importante para nuestra vida. Lo tercero es que esta es una mediación secundaria, dispositivamente en comunión con la de Cristo, ¿no? Es una mediación subordinada, es decir, María está subordinada a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y nosotros, ¿no? María, su mediación es como la nueva Eva, y su mediación es excelentísima porque ocupó un grado muy elevado de la mediación. Es útil porque puede procurarnos y obtenernos eficazmente toda gracia
de parte de Cristo, como se nos muestra en el pasaje en bodas de Caná. Entonces, esto es muy importante. Después del pecado original, ninguna gracia nos viene sin el influjo de María. Entonces, si alguien me pregunta, hermano, entonces yo le debo pedir intercesión a la Virgen, por supuesto. ¿Por qué? Porque así como decimos a veces en la iglesia, hermanito, tú que estás más cerca de Dios que yo, pídele esto al Señor por mí. Pues bien, no hay criatura más cercana a Jesucristo que su Santísima Madre. Es en ese sentido que en la Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está el cuerpo de Cristo, ¿no? Su verdadero hombre, verdadero Dios, y también está la Santísima Virgen con cuerpo. Todos los demás están esperando la resurrección de los muertos, todos los santos sobre todo, ¿no? Los ángeles son espíritus puros. Entonces, es en ese sentido que no hay criatura más cercana a Cristo que la Santísima Virgen. Nosotros pedimos intercesión, pero estamos muy lejos. Los santos están más cerca, pero más cerca que ellos, la purísima y santísima Madre de Dios. Entonces, siguiendo con la explicación de este texto que estamos pobremente enseñando de Primera de Timoteo capítulo 2 del 1 al 8, dice el versículo 6 de este pasaje que estoy tratando de enseñar. Dice que se entregó a sí mismo por rescate de todos. A continuación entonces Pablo, después de hablarnos sobre la mediación única de Cristo, ya hemos explicado que es mediación primaria, la de la Virgen y todo lo demás es mediación secundaria, pero la de la Virgen es infinitamente superior a la de los santos, a la de los ángeles y la nuestra. Pues bien, dice que Cristo se entregó por todos. A continuación Pablo va a explicar el porqué de esa voluntad salvífica universal de Dios en la que se nos pide colaborar a través de nuestra oración. Es que a imitación de Cristo, que se dio por rescate de todos, así también nosotros tenemos que colaborar con el rescate de los demás. Asimismo, nosotros debemos hacerlo. Nuestra oración tiene que ser fuerte para colaborar con la salvación, entregarnos, así como Cristo se entregó, entregarnos por rescate de todos. Y finalmente, en el versículo 8 se nos va a decir cómo debe ser esta intercesión, esta mediación. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, la piedad, la caridad, sin ira, sin discusiones, después de aconsejar que se hagan oraciones por todo. Entonces él nos dice el modo: orar en todo lugar, en todo lugar. Segundo, elevando las manos al cielo. Y tercero, la piedad. Nos tiene que mover la caridad, la compasión hacia los hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo concluimos esta enseñanza? Concluimos diciendo lo siguiente, que la mediación de Cristo es necesaria, absolutamente necesaria para nuestra salvación. Y es plena, no le hace falta más nada, es plenamente suficiente para redimirnos y para obtenernos todos los medios de salvación. Más aún sobreabunda la mediación de Cristo infinitamente, y por eso no puede añadírsele cosa alguna. Es una mediación principal, mediador entre Dios y los hombres. Pues bien, por lo cual la mediación de María no se requiere, de pronto no es algo necesario, que sin esa mediación no nos vamos a salvar. Pero atención, porque el Padre ha querido que ella colabore positivamente con la salvación de los hombres a través de su sí, es una mediación que nos es necesaria en ese sentido. Es una mediación utilísima. La de Cristo es necesaria, de la Virgen es utilísima, muy útil, excelentísima. La de Cristo es absolutamente necesaria para nuestra salvación. La de la Virgen es utilísima, porque así Dios lo ha querido. Si Dios lo ha querido. Es una mediación por eso secundaria,
que es de menor jerarquía que la principal, que depende de la principal para su eficacia. San Bernardo de Claraval lo va a explicar de una manera sencillísima. Ella es mediadora ante el mediador. Cristo nos representa ante el Padre. Repito, ella es mediadora, María es mediadora ante el mediador, ante Jesucristo, y Jesucristo nos representa ante el Padre. Y nuestra mediación siempre, lo querramos o no, depende de la de María y participamos de ella y de la mediación de Cristo. Participamos de ambas. Entonces la Madre del Señor nos enseña que tenemos que ser como ella mediadores. Tenemos que ser como ella mediadores, ¿no? Seamos pues como María. Colaboremos con nuestro sí en la salvación de los hombres, haciéndonos como María, discípulos con los discípulos, y cuando nos toque enfrentar la cruz, ofrecer nuestras mortificaciones, nuestros sufrimientos, nuestras plegarias por la salvación de los demás. Entonces, hermanos, con esto cerramos todo el tema de la mediación. Hemos explicado la mediación de Cristo, la mediación de la Santísima Virgen, la mediación de los santos, lo que es la comunión de los santos, en donde también hablamos de la mediación de los ángeles y también la nuestra, porque Dios quiere que todos se salven. Por eso hace falta abundancia de oración por todos los hombres, especialmente por los más apartados del corazón de Jesús. Vamos a hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos en esta noche de manera muy especial elevar nuestras plegarias al corazón inmaculado de la Santísima Virgen, ya que esto se ha de celebrar este primer sábado del mes. Queremos pedirte, oh María Inmaculada, queremos pedirte por nuestra vida, para que presentes nuestras necesidades, nuestros problemas y todo lo que nos pasa al corazón de tu amadísimo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Queremos pedirte, Señora, por nuestras necesidades materiales, por nuestras necesidades espirituales, y pedirte para que podamos cambiar nuestra vida de pecadores a gente fervorosa en la fe. Que pueda este corazón nuestro acercarse más al corazón de tu Hijo. Oh Señora, tu Hijo que nada te lo ha negado. Como en Caná de Galilea, pide para que nuestra agua sea transformada en vino, nuestras lágrimas sean transformadas en gozo, nuestra tristeza sea transformada en alegría, para que nuestro desánimo sea transformado en esperanza, para que todos nuestros males sean transformados en bendición. Oh María Inmaculada, a ti fuimos consagrados y entregados a los pies de la cruz, cuando Jesús dijo: Madre, ahí tienes a tu Hijo, Hijo, ahí tienes a tu Madre. Yo te pido, María, por todos mis hermanos que están viendo esta transmisión, por todos tus hijos, así lo reconozcan ellos o no, pedirte, Señora, para que puedan permanecer firme ante las adversidades y en medio de la oscuridad más oscura de su vida puedan ver la luz de el glorioso Jesús resucitar en ellos. Te pedimos, Señora, que ates nuestros corazones al tuyo, para que nunca nos falte tu auxilio y la gracia en el tiempo oportuno. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia Él voltee hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesucristo nuestro Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hermanos míos, antes de despedirme, vuelvo a animarles. El 1 y 2 de abril, 1 y 2 de abril, vamos a hacer un retiro de sanación interior que se llama el encuentro con el resucitado. Si tú tienes necesidad de tener una experiencia con el poder de Dios, has de entender que no es lo mismo escuchar que Cristo ha resucitado que experimentar el poder del resucitado. Y de esto trata este retiro. El primer tema se llama Resuciten a los muertos. Jesucristo no mandó a los misioneros a predicar a los cementerios, a los columbarios, sino a las ciudades y a las plazas, porque hay gente que puede tener apariencia de vivos, pero por dentro vive muerto, con desilusiones, con desánimo. De eso va a tratar el primer tema. El segundo tema dice, yo soy la resurrección. A través del milagro de la resurrección de Lázaro, el Señor nos quiere mostrar lo siguiente, que Él tiene poder para darle vida a todos los que están muertos, pero Él tiene sobre todo este poder que quiere actuar en nosotros, darnos una nueva vida, una segunda oportunidad de vivir. En el tercer tema, que se llama el encuentro con el resucitado, ahí vamos a hablar de esta experiencia, lo que genera el encuentro con Jesús, cómo nos hace una nueva criatura, cómo el Señor opera lo que es la sanación interior, lo que es la liberación para vivir esta vida nueva en Él. En el cuarto tema hablaremos sobre abriré vuestras tumbas, un pasaje hermoso que nos habla sobre el Espíritu Santo, el pasaje de los huesos secos. Cuánta necesidad tenemos que se ore, se nos imponga las manos y se pide Espíritu Santo para que se renueve y se avive todo lo que esté apagado en nosotros. Y el último tema, quédate con nosotros, es un tema sobre la Eucaristía. ¿Cómo hoy vivir este encuentro con el resucitado en la Sagrada Eucaristía? Un retiro que el Señor lo ha pensado por ti, para ti, se va a realizar el 1 y 2 de abril. 1 y 2 de abril, es decir, estamos más o menos casi un mes de ese retiro. Para que te puedas inscribir en ese retiro, entra al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret. Misioneros de Santa María de Nazaret oficial. Buscas ahí en eventos, buscas el retiro, ahí hay unos teléfonos, comunícate y agenda ese día, ese fin de semana para el Señor. Hermanos míos, y finalmente, para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes hacerlo a través de la compra de estrellitas de Facebook y puedes hacerlo también a través de mi página web, en donde se dicen las formas y los medios cómo poder colaborar con esta obra misionera que depende de esa colaboración. Puedes hacerlo a través de mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Muchísimas gracias a todos nuestros benefactores, muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan y muchísimas gracias, hermanos, por su participación en esta noche. Les acompaño con mi oración. Nos encontramos la próxima semana entonces en este curso, la oración de intercesión. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.